por aquí. Hoy vamos a preparar rollos de queso. Quedan geniales. Es un pan relleno de queso que queda esponjoso, suave, cremoso. Bueno, no les platico más y empezamos con los ingredientes. Para este pan vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo cernida, una cucharadita de sal fina, 4 huevos a temperatura ambiente, 100 mililitros de agua tibia, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 4 cucharadas de azúcar y 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Y para el relleno vamos a necesitar 270 gramos de queso crema a temperatura ambiente, una cucharada de jugo de limón, 4 cucharadas de azúcar y la clara de un huevo. Y por último, para barnizar el pan vamos a ocupar un huevo completo más una yema. Lo primero que vamos a hacer es un prefermento. Tenemos aquí los 100 mililitros de agua tibia. Vamos a tomar una cucharada de harina, una cucharada de azúcar y la levadura. Lo vamos a revolver muy bien. Lo tapamos con un plástico y lo dejamos en un lugar cálido de 10 a 15 minutos o hasta que en la superficie aparezcan burbujas. Mientras vamos a preparar el relleno. Para el relleno tenemos el queso crema, azúcar, jugo de limón y el huevo ya lo separé. Aquí tengo la yema y la clara. Ponemos el azúcar junto con el queso, el jugo de limón y la clara de huevo. Para que la yema no se reseque y no se le forme costra, de una vez la voy a vaciar con el huevo que vamos a ocupar para barnizar el pan. Batimos muy bien. Enseguida vamos a tapar y la llevamos al refrigerador para el momento que lo necesitemos, la sacamos y barnizamos el pan. Mientras, el relleno lo vamos a mezclar muy bien hasta que todo se integre. Esto también lo podemos hacer con un procesador de alimentos. Ya que lo terminamos de mezclar muy bien, lo cubrimos con un plástico y lo llevamos a refrigeración. Por otro lado, ya tenemos listo el prefermento. Si podemos observar, en la superficie ya hay burbujas. Bueno, pues ya que tenemos el prefermento listo, vamos a hacer la masa. En el tazón de la batidora tengo la harina que previamente cernimos. Vamos a agregar los huevos, el azúcar, la sal y el prefermento. A continuación vamos a amasar durante 10 minutos. Agregamos la mantequilla. Y amasamos por 10 minutos más. Deberemos tener una masa suave, elástica y que no se pegue al tazón. Al final nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos. Ponemos sobre la masa para que al momento de que esponje no se pegue al plástico con el que la vamos a cubrir. A continuación la tapamos con un plástico, la llevamos a un lugar cálido y la dejamos ahí hasta que doble su volumen. Después de un rato ya tenemos lista nuestra masa. La vamos a poner sobre una superficie enharinada y vamos a extenderla para formar un rectángulo. El rodillo tiene que estar ligeramente enharinado también. El rectángulo tiene que estar lo más parejo que sea posible. Recuerden ir poniendo abajo harina para que no se pegue la masa. Esta es una masa muy suave y también se puede hacer a mano si no tienen batidora. Ya terminé de formar el rectángulo. Este mide aproximadamente 30 centímetros por 40. Aquí ya tenemos el relleno, lo acabo de sacar del refrigerador. Ahora lo vamos a extender. De aquí vamos a dejar aproximadamente 3 centímetros donde no vamos a poner relleno. Ahora vamos a barnizar esta parte con el huevo batido que ya tenemos. Vamos a ponerle bien aquí en toda la orilla.
Y también ya debemos tener listas 2 charolas con papel encerado y un tramo de hilo. Este hilo que tengo aquí es hilo de cocina. O si no tienen, también pueden usar hilo dental. No lo debemos apretar demasiado. Si lo apretamos, al momento de que se estén horneando, van a crecer y se va a salir la parte central. Lo hacemos con mucho cuidado. Jalamos esta parte para que cubra muy bien, lo más parejo que se pueda. Y ahora vamos a pellizcar para que se selle la masa y no se desprenda al momento de que los rollitos estén horneando. Ya que terminamos de pellizcar la masa suavemente, la presionamos ligeramente para que se adhiera y sea lo más uniforme posible. Normalmente las orillas son las que menos relleno tienen. Le voy a quitar las orillas. Suavemente pasamos el hilo por abajo y lo jalamos. De esta forma lo que hacemos es que se maltrate menos el rollito, aunque al final lo vamos a aplastar un poco, pero su forma redonda la va a conservar. Enseguida vamos a cortar aproximadamente unos rollos de 2 centímetros. Y así como están, los colocamos directamente en la charola. Deben tener un espacio considerable porque hay que recordar que van a esponjar y no queremos que se peguen. Vamos a tratar de que quede lo más redondito que sea posible. Nos vamos a ensuciar un poco, pero es importante hacer esto. Con nuestra mano vamos a presionar ligeramente el rollito. Esto es lo que vamos a hacer con todos. Enseguida los vamos a tapar con un plástico, los vamos a dejar 20 minutos y en este momento vamos a encender el horno a 180 grados centígrados. Ya pasaron 20 minutos y aumentaron su tamaño. En este momento vamos a barnizar todos. Que queden bien barnizados por todos lados para que tengan un color bonito uniforme. Ya que terminamos de barnizar, los llevamos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos o hasta que en la parte inferior tenga un color ligeramente dorado. Amigos, quiero que vean qué chulada de pan nos ha quedado y huele sensacional. Vamos a esperarnos un poco para abrir uno y que vean cómo se ve el pan por dentro. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que viene, que pasa con su aracel. Amigos, es así como hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, los invito a que me regalen un like. Recuerden suscribirse y darle doble clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los animo a que preparen esta deliciosa receta de pan, que le tomen foto, la suban a Instagram y me etiqueten. Nos estamos viendo muy pronto en una nueva receta. Bye. Mira qué cosa más linda.